muy buenas, ¿cómo estamos nuevamente? Espero que estén súper bien, familia. Estoy acá nuevamente porque quiero compartirles rápidamente una reflexión. O sea, más que una reflexión, es digamos, es ese clic, cuando nos hace clic algo mental, cuando aprendemos algo. Estoy estudiando lo que es la saga de Laín García Calvo, que si no lo conocen, se lo súper recomiendo. Lo considero uno de mis mentores, si no es el mentor que más sigo. Y estoy aprendiendo de la saga de él, entonces quería compartirles algo brutal, porque lo explica de una manera tan sencilla que uno lo puede llegar a entender, o sea, cualquier persona creo que lo puede llegar a entender, todo lo que tenga que ver con mentalidad y todo esto. Y bueno, quería compartir este tips o este proceso para poder sentirnos con cada vez más confianza y fe en uno mismo. Acá nos habla Laín sobre cómo conseguir confianza y fe en uno mismo, ¿no? Cómo superar esos miedos que muchas veces nos están limitando y no nos permiten hacer aquello que queremos hacer. Normalmente tenemos muchas cosas a veces que queremos hacer, pero tenemos miedo, ¿sí? O el hecho de estar pensando ya sentimos miedo. O sea, ni siquiera lo estamos viviendo, ni siquiera está cerca el día en que tenemos que hacer eso y ya sentimos el miedo a hacerlo, ya te empezamos a imaginarnos esa situación. Entonces es cuando no actuamos y es cuando muchas veces no tomamos oportunidades o directamente no avanzamos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo conseguir confianza en uno mismo? Acá la guía nos enseña con un ejemplo, ¿no? de cómo normalmente uno de los miedos que más tienen las personas es el miedo a hablar en público, o incluso a hacer lo que estoy haciendo yo ahora, o sea, de hacer vivos, o sea, de mostrarse, de hablar. Mucha gente tiene miedo a eso y es un miedo muy poderoso que tiene la mayoría, pero que se puede superar. ¿Cómo se puede hacer eso? Y eso aplica a cualquier miedo, cualquier cosa que quieres hacer. Bueno, lo primero que nos enseña la guía acá es identificar ese miedo. ¿Qué es ese miedo? En el ejemplo de hablar en público, puede ser el no ser aceptado, el ser ridiculizado, o sea, en el miedo de qué dirán los demás. Muchos tenemos ese miedo de lo que opinen de otras personas, o sea, lo que van a opinar los demás, ¿ok? Entonces, al tener ese miedo no nos animamos a hacer eso. Entonces, en este caso, hablar en público, lo primero es identificar cuál es ese miedo. Y lo segundo es cuestionar ese miedo, ¿bien? O sea, dentro del primer paso sería eso, identificar el miedo, cuestionarlo, darse cuenta de que eso fue algo aprendido, simplemente fue una experiencia quizás que vivimos en algún momento de nuestra vida. No significa que sea así. Normalmente cuando otras personas critican o se burlan de uno que está haciendo algo diferente, es simplemente demuestra las inseguridades de esas personas, no la tuya. Simplemente es la inseguridad de esa persona al ver que vos estás haciendo algo diferente y que esa persona quizás no se está animando. Entonces es más de ellos que de uno mismo. Entonces, como decía, identificar el miedo que te está paralizando y cuestionarlo, ¿sí? El segundo paso sería empezar a buscar información. Hay mucha información y de seguro hay muchas personas que ya hicieron o lograron lo que vos querés hacer. Entonces se trata de buscar información lo más rápido y lo más efectivo, o sea, obviamente más allá de tener un mentor, un entrenador o lo que fuese, son los libros. O sea, buscar información en libros, videos, en todo lo que sea necesario para poder aprender de eso que vos querés hacer. El ejemplo acá nos habla sobre hablar en público, entonces buscar libros que nos enseñen sobre cómo hablar en público, las estrategias, técnicas, todo lo que conlleva eso, ¿no? Y también personas que te enseñen a cómo hacerlo, personas que ya lo hagan, y que sean exitosas y que te enseñen y que te guíen a cómo hacerlo. Una vez que tengas el conocimiento, el paso número 3 es el más importante. Todo esto es cómo superar un miedo, cómo lograr esa confianza en uno mismo, cómo lograr esa fe en uno mismo. Entonces, el tercer paso es el hecho de eh, la acción, o sea, de hacerlo, llevarlo a cabo. Acá la guía nos habla de que una vez que identificamos lo que ya les conté, el miedo, y obtenemos el conocimiento, la información, la teoría, es hacerlo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hacerlo, llevarlo a la acción, porque de esa manera vamos a pasar del conocimiento a la comprensión. Y de esa manera del miedo al poder.
Cuando queríamos quizás aprender a andar en bicicleta, al principio nos daba miedo, o sea, subirnos, mantener el equilibrio, miedo a caernos, a lastimarnos. Pero después de practicarlo tantas veces, pasamos del conocimiento a la comprensión y ya no nos daba más miedo, ¿no? Y es más, incluso ya lo disfrutábamos porque pasamos al poder. Después de practicarlo tantas veces, entonces aquello que te dé miedo es lo que más tienes que practicar. Y la información te ayuda a tener esa seguridad, una persona que te guíe te ayuda a tener seguridad y después el hecho de practicarla muchas veces, esa actividad te va a llevar a la comprensión, a la seguridad, a la confianza y al poder. Así que esos son los 3 pasos, ¿sí? que por ahí nos enseña acá Laín, de cómo poder tener confianza en uno mismo, cómo superar cualquier miedo, ¿sí? Y cómo poder empezar a tener resultados diferentes, cómo avanzar un poco más en la vida, ¿no? Entonces creo que es vital y quería compartirles así rápidamente, lo acabo de leer, lo acabo de profundizar y quería que también ustedes lo puedan tener. Así que identificar los miedos, cuestionarlos, bien, aprender sobre esa actividad que tanto te gusta, pero tienes miedo en hacerlo, toda la información, personas que te guíen, mentores, y después llevarlo a cabo, hacerlo hasta que pases a la comprensión, hasta que tu mente diga, vamos a hacerlo porque él no va a parar. O sea, vamos a hacerlo porque Fernando no va a parar hasta lograrlo. Entonces empezás a entrar a la comprensión y lo terminas haciendo. Y ya no tienes más miedo. Así que, eso familia, espero que les haya servido. Voy a dejar este video, quizá lo voy a subir mañana y para que otros lo puedan ver y que sigan disfrutando de su día y que sigan aprendiendo que estamos más a full que nunca. Así que nos estamos viendo.